Lo perdió todo. Pero no el amor de su padre. La parábola del hijo pródigo. ¿Alguna vez has sentido que te equivocaste tanto? Que ya no hay forma de volver atrás. ¿Has tenido miedo de regresar a Dios porque piensas que no te va a recibir? ¿Que te va a juzgar, que te va a rechazar? O tal vez llevas tiempo cerca de lo religioso, pero con el corazón frío, sintiéndote vacío por dentro. Sin alegría, sin gracia. Entonces este mensaje es para ti. La historia que vamos a explorar hoy no es simplemente una parábola más. Es una de las enseñanzas más conmovedoras que Jesús compartió. Una historia tan profunda, tan humana, tan divina, que atraviesa generaciones y sigue tocando corazones hoy, miles de años después. Se conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad, es mucho más que eso. Es la historia de un padre que ama sin medida. De un hijo que se pierde. Y otro que, aunque nunca se va, también está lejos. Es la historia de la caída. Pero también del perdón. Del orgullo. Pero también del abrazo que restaura. Del pecado. Pero sobre todo, de la gracia. Jesús no la contó por casualidad. Él sabía que había personas escuchándolo en ese momento que necesitaban entender algo crucial, que Dios no está esperando para castigarte, sino que te está esperando para abrazarte. Que nunca estás demasiado lejos como para regresar. Que la casa del Padre siempre tiene la puerta abierta. Hoy te invito a que escuches esta historia con el corazón abierto. Vamos a ver qué estaba pasando en ese momento histórico, vamos a leer la parábola completa tal como Jesús la dijo, y luego vamos a descubrir qué significa esto para ti, hoy, en tu vida cotidiana. No es solo una historia para niños. No es solo una lección moral. Es una invitación directa a volver a casa. Para entender verdaderamente la profundidad de la parábola del hijo pródigo, primero tenemos que mirar el momento en que Jesús la contó y a quienes se le estaba contando. Jesús no enseñaba por enseñar. Cada palabra, cada historia, cada parábola tenía un propósito claro. Y un público específico. En Lucas capítulo 15, encontramos a Jesús rodeado por dos tipos de personas muy diferentes. Por un lado, los pecadores y cobradores de impuestos. Gente despreciada por la sociedad, mal vista, marginada. Por otro lado, los fariseos y escribas, líderes religiosos, orgullosos de su moral, estrictos con la ley y críticos de Jesús. Y cuando esos fariseos ven que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, se escandalizan, se preguntan, ¿cómo puede un maestro de Dios juntarse con esa gente? Entonces Jesús responde. No con reproches, sino con 3 parábolas seguidas. Cada una con un tema central, algo que se pierde. Y que es recuperado con alegría. La oveja perdida, la moneda perdida y finalmente, el hijo perdido, pero esta última no es solo una historia sobre algo que se pierde y vuelve. Es la más larga, la más emocional, la más detallada. Y eso no es casualidad. En la cultura judía del primer siglo, la familia, la herencia y el honor eran sagrados. Un hijo que pedía su parte de la herencia antes de que el padre muriera, estaba diciendo implícitamente, prefiero que estés muerto. Me importa más tu dinero que tu vida. Eso era una ofensa gravísima, un acto de rebeldía total y vergüenza pública para toda la familia y sin embargo, Jesús presenta a un padre que no responde con castigo, sino con misericordia. Y eso, para su audiencia, especialmente los fariseos, era escandaloso. Jesús estaba rompiendo sus esquemas religiosos. Estaba mostrando que el amor de Dios no funciona por mérito, ni por reputación, ni por apariencias, funciona por gracia, y aquí es donde empieza la verdadera historia, una que va mucho más allá de la cultura del momento, porque sigue hablándonos hoy, ahora que entendemos el contexto en el que Jesús compartió esta historia. Es momento de escucharla tal como fue registrada en las Escrituras. A continuación, leemos la parábola del hijo pródigo, según el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, en la versión Reina Valera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ve porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. La parábola del hijo pródigo es mucho más que una historia conmovedora, es una enseñanza cuidadosamente construida para revelar tres actitudes humanas y una verdad divina. En primer lugar, está el hijo menor, que representa a quienes deciden vivir lejos de Dios, buscando su propio camino, su propia libertad, pero que terminan vacíos, quebrados, lejos de casa y de su identidad. Su regreso es una imagen clara del arrepentimiento genuino, reconoce su error, se humilla y vuelve no con exigencias, sino con disposición a ser tratado como siervo. En segundo lugar, está el Padre, que simboliza a Dios. Su actitud rompe todos los esquemas, no espera explicaciones, no busca castigo, no exige pruebas. Corre hacia el Hijo, lo abraza, lo restaura y hace fiesta. Su gracia es escandalosa porque no depende del mérito del Hijo, sino de la naturaleza del amor del Padre. Y por último, está el Hijo mayor, que no se ha ido, pero que tampoco comprende la gracia. Su obediencia está vacía de alegría, su corazón está lleno de juicio, y su orgullo lo deja fuera de la celebración. Él representa a quienes viven cerca de las cosas de Dios, pero con el corazón endurecido, incapaces de celebrar la restauración de otro. Con esta parábola, Jesús responde directamente a los líderes religiosos de su tiempo, que se escandalizaban al ver que él comía con pecadores. Y al mismo tiempo, deja una puerta abierta para todo aquel que sepa que se ha perdido y quiera volver. El mensaje es claro, Dios no cierra la puerta. Dios espera. Dios recibe. Dios restaura. La historia termina sin resolver qué hará el hijo mayor, y esa decisión queda en el aire. Quizás para que cada uno de nosotros se pregunte, ¿dónde estoy yo en esta historia? Tal vez, al escuchar esta historia, te diste cuenta de que tú también has vivido algo parecido. Quizás, como el hijo menor, te alejaste, te cansaste, te equivocaste, tomaste decisiones que hoy lamentas. Perdiste tiempo, oportunidades, relaciones, o incluso tu fe. Y sientes que no mereces volver. Pero la verdad es que este mensaje es para ti. Porque la casa del Padre sigue en pie. El camino de regreso no está cerrado. Y aunque pienses que no eres digno, el Padre no está esperando perfección. Está esperando arrepentimiento. Y si ya estás cerca. Si vas a la iglesia, oras, haces lo correcto. Pero te das cuenta de que tu corazón se ha enfriado, que has empezado a juzgar a otros o a compararte, entonces quizás estés viviendo como el hijo mayor. Te acostumbras a obedecer, pero se te olvida disfrutar de estar con el Padre, pierdes la alegría de la fe. Y te molesta ver la gracia que otros reciben, como si la hubieran ganado sin merecerlo. Pero esta historia también es para ti. Porque el Padre no solo sale al encuentro del Hijo que vuelve de lejos, también sale a buscar al que nunca se fue,
pero que necesita recordar quién es y lo que tiene. Hoy, sea cual sea tu situación, la invitación es la misma: volver, entrar, aceptar la gracia y aprender a extenderla también a otros. La vida cristiana no se trata de ganarse un lugar en la casa, sino de reconocer que ya hay un lugar preparado para ti, y que todo lo que el Padre tiene está disponible para el que quiera recibirlo. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Si esta historia te hizo pensar, no la dejes pasar. Tal vez no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir cómo continuar. La puerta está abierta, y el Padre sigue esperando. Si este mensaje te habló, dale like, comparte el video, y suscríbete para seguir profundizando juntos en las enseñanzas de Jesús. Puede que alguien más necesite escucharlo hoy.